Es todo un gusto para Ciudadanía Joven contar hoy con tu participación. Buen día con todas las personas que se están conectando vía Zoom y Facebook Live. Mi nombre es Dewi Zamora Mendoza y el día de hoy tendré el honor de entrevistar a Leda Pérez en este conversatorio Camino al Bicentenario organizado por Ciudadanía Joven, Género y Desigualdad, un diálogo sobre las brechas que nos separan. Nos acompaña Leda Pérez, profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico y miembro del Centro de Investigación de la misma universidad. Leda es PhD en Estudios Internacionales con especializaciones en Desarrollo Comparado y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Miami, Estados Unidos. Su investigación actual se enfoca en la intersección de los derechos laborales y sociales con género, etnia, raza y clase social. Cuenta con varias publicaciones en revistas arbitradas e indizadas, libros, documentos de trabajo y otras revistas académicas. Por cierto, los invito a leer los trabajos de Leda. Bienvenida, Leda, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, un gusto de estar con ustedes. Leda, alrededor del mundo existen brechas de género en múltiples ámbitos de la vida privada y pública. Perú no es ajeno a esta realidad. Si bien las cifras señalan que estas brechas se vienen reduciendo, el proceso es lento y no se perciben grandes cambios en la igualdad material entre hombres y mujeres. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que no todos podemos identificar estas grandes desigualdades existentes. Por ello quisiera iniciar esta entrevista contigo ilustrándonos la situación mundial y peruana respecto de las brechas de género. Ok, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por vuestra participación, por el interés en el tema. Sigue siendo un tema demasiado vigente, demasiado importante, ¿no? Les cuento un poco como telón de fondo. Estamos en el año 2020. En el año 2017, yo comencé a dictar un curso en la Universidad del Pacífico, que es mi casa de estudio. En ese momento fue un curso que dicté en inglés, cuyo nombre era Women in Development, Mujeres y el Desarrollo. Y es un curso que sigo dictando hasta hoy. Hace un par de años comencé a dictarlo en castellano. El nombre ahora en castellano ha cambiado, es Hombres y Mujeres en Sociedad. Y una de las razones por la cual abrí este curso, dicho sea de paso, fue el primer curso de este tipo que se ofrecía en mi universidad. Lo abrí con la idea de tratar de poner la mesa para hablar de estos temas, ¿no? De hablar de estas diferencias entre los géneros, particularmente entre hombres y mujeres en el mundo y particularmente, ¿no? en el Perú. Entonces es algo sobre lo cual he estado pensando, no solo por mi investigación, y podemos hablar de mi investigación luego si quieren, pero lo he estado pensando en torno a mi propia docencia, ¿no? Y la pregunta que tú me haces, Dewi, en torno a, o sea, hay brecha. Primero lo que tenemos que pensar es en hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de brecha, ¿no? De qué tipos de brechas estamos hablando. Y lo triste es que podemos hablar de brecha en muchos diferentes sentidos, ¿no? Podemos hablar de brechas en la participación laboral y podemos hablar en brechas en la participación política. Probablemente, por lo menos en esta respuesta inicial, me concentre más en las brechas económicas, ¿no? En la brecha, pero principalmente déjame comenzar con las brechas en la participación laboral, ¿no? Ustedes tal vez saben que en el mundo han habido una serie de conferencias internacionales lideradas por las Naciones Unidas para hablar de estos temas, hablar en general de las brechas de género entre hombres y mujeres. Las primeras surgieron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, hubo toda una apuesta por esto, una serie de otras. La última, les quiero decir esto porque la última conferencia que se dedicó a este tema fue en el año 1995. ¿Ok? Hace más de 20 años, 25 años, ¿no? Desde que hemos tenido siquiera una conferencia mundial. Eso nos dice bastante, ¿no? Y cuando nosotros miramos a los acuerdos que se hicieron en esa conferencia, en torno a ir cerrando las brechas de género en diferentes estratos de la vida, la triste realidad es que hemos avanzado poco. Donde más hemos avanzado es en torno a la participación de las mujeres en la educación, ¿no? Ahí definitivamente lo que podemos ver es una
en general, ¿no? Obviamente hay países donde todavía hay serios problemas, o sea, si lo desagregamos, podemos ver incluso en nuestro país, en el Perú, todavía tenemos serios problemas, pero la universalización de la educación fue muy importante para asegurar una mayor entrada de mujeres en sistemas educativos, particularmente en lo que es a nivel primario y secundario, ¿no? Entonces, eso ha sido muy importante y, por ejemplo, como veremos después, cuando aterricemos un poco en el Perú, en países como el Perú, por ejemplo, incluso nosotros hemos llegado a tener aún mayor participación a nivel universitario que los hombres, ¿ok? Ahora, pese a todo esto, tenemos un problema muy grande todavía y es que hay una brecha laboral en torno a la participación laboral entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando vemos esto en el mundo, estamos viendo que las mujeres todavía a nivel mundial participan un poco menos del 50% que los hombres, ¿no? Es un montón. O si lo quieren ver de otra manera, estamos hablando de 26.5 puntos porcentuales menos que los hombres, ¿no? Y lo que estamos viendo en los últimos años, la Organización Internacional de Trabajo, organización multilateral con la cual tal vez conocen, ¿no? Hace un reporte todos los años y lo que hemos visto es que en los últimos 10 años esto no ha mejorado y en algunos casos incluso se está desacelerando, ¿no? Ahora, eso es uno en torno a la participación, o sea, cuántos hombres participan en el trabajo y salen a trabajar versus mujeres. Bueno, hemos establecido que en el mundo estamos hablando de más o menos 48% de mujeres que sí participan, ¿ok? Que es un aumento, es una mejoría, pero en 2021 no es donde quisiéramos estar, ¿no? Hay otro tema en torno a brecha en la cual tal vez podemos ir aterrizando, que es en torno a la brecha salarial, ¿no? Entonces, participamos menos en el trabajo, pero cuando participamos, en general ganamos menos, ¿no? Y esto es desde la mujer que trabaja como trabajadora del hogar, que dicho sea de paso es mi tema de investigación, hasta la mujer tal vez que, como tú, Dewi, es abogada o trabaja por un bufete de abogados, ¿no? Esto suele ser igual. Entonces, déjame parar ahí a ver si quieres preguntar algo más, si quieres que entre en algún tema en particular. Bueno, de hecho, ya nos has ilustrado y nos has comentado que las brechas de género existen. Hay un incremento en la participación en temas laborales, en temas de educación por parte de la mujer respecto del hombre, pero las brechas de género existen. Y hago este hincapié por los importantes alcances que nos acabas de mencionar, pero también porque hay personas que señalan y sostienen que no existen las brechas de género. Y es allí, creo yo, donde la data, que por ejemplo varias de las que nos has mencionado, para mí recobra el interés que merece para atender este tipo de problemáticas, ¿no? Pero para que subsista la problemática, como es el tema de las brechas de género, requiere también de la subsistencia de los factores para lo cual se sostenga. ¿Nos puedes ilustrar también, y esta es mi segunda pregunta, qué factores existen para que haya habido y persistan las brechas de género? Perfecto, es un buen momento para entrar en eso. Además que simplemente diría, las personas que, o sea, esto es algo que surge en mi clase que dicto hace 4 años y es increíble, nos puede parecer increíble que siguen diciendo, o sea claramente, ¿no? O sea, hablábamos antes, hace un segundo, que yo vengo de Estados Unidos, bueno, el presidente actual en Estados Unidos niega que existe la importancia de una pandemia. Entonces, habrá muchas personas en diferentes partes del mundo sobre diferentes temas que niegan ciertas realidades, pero para aquellos que sigan negando eso, hay estudio tras estudio tras estudio, desde los organismos internacionales, las multilaterales, como la misma Organización Internacional del Trabajo y otros trabajos de investigadores. Nosotras en la Pacífico tenemos un capítulo que va a salir sobre este mismo tema este año, hablando del bicentenario y qué cosas tendríamos que atender, ¿no? Entonces, estudios y datos existen. Hasta que vengan otros datos para reemplazar eso, esos son los que existen, así no les guste a algunos, ¿no? Ok, pregunta importante, ¿por qué? ¿Verdad? Porque
Sí, en efecto, ¿no? Si yo les digo a todos ustedes que una cosa que hemos visto consistentemente a nivel mundial, nuevamente, viendo cifras agregadas, la tasa de educación femenina ha subido, ¿no? Eh, Uno pensaría que junto con esa tasa va mejorando la participación, que de hecho sí ha mejorado en el tiempo, lo que simplemente estamos hablando en términos de esa brecha, ¿por qué no participan? ¿Por qué no es 50-50? ¿Por qué las mujeres no participan a la misma tasa que los hombres? Entonces, esta pregunta de por qué es muy importante y dónde quiero comenzar para no hacerlo demasiado largo, pero para tratar de hacerles entender. O sea, hay varias razones, ¿no? Eh, pero yo comenzaría, en primer lugar, con algo más grande, más macro, que tiene que ver con roles adscritos a las niñas y a las mujeres, ¿no? De hecho, ya hace unos años, cuando dicto mi curso, yo comienzo por ahí, en torno a los roles que se nos asignan en nuestras realidades sociales, culturales, ¿no? Y hay bastante literatura, algunas más marcadas, que hacen más hincapié en ciertos aspectos que otros, que como que trazan la línea de nuestra organización social, ¿no? En la cual históricamente, en la buena parte de los países del mundo, hasta cierto punto en algunos países del mundo, todavía tienen concepciones sumamente tradicionales, por decirlo así, o históricos, sobre el rol de la mujer adscrito a la casa o al hogar, ¿no? Um, Eso tiene una cosa que ver, ¿no? Con esta idea de que nosotras pertenecemos y nosotras somos las que manejamos las tareas del hogar, ¿no? Y como digo, eso persiste en mayor o menor escala en diferentes partes del mundo. Hay todo un trabajo que se ha hecho, una de mis escritoras favoritas sobre este tema, y creo que lo explica muy bien, es Silvia Federici, que habla de esta transición del feudalismo al capitalismo, en el cual se comenzó a definir aquello que es trabajo afuera de la casa como lo productivo y como lo valioso, y que el trabajo que se quedaba para las mujeres en el hogar era lo menos valorable, lo menos valioso y lo no productivo, que finalmente cuando vemos cómo es que somos remuneradas, eso tiene, o sea, eso sigue incidiendo. Entonces, un tema, para cerrar eso, es el tema de roles adscritos al hogar, a la familia, ¿no? Um, Otro tiene que ver con temas de posibilidad de diferentes mujeres de salir a trabajar vinculado con esos roles. Si tú eres digamos, una mujer, no aterrizamos en el Perú todavía, pero si tú eres una mujer en la India o en África, o una mujer pobre, de ingresos bajos en Estados Unidos, y a lo mejor estás casada, a lo mejor tienes una pareja y tienes hijos, probablemente tiene más sentido económico que tu pareja sea el que salga a trabajar, por dos razones. Porque como hombre, si tu pareja es un hombre, pero asumimos en este momento que es un hombre, si tu pareja sale a trabajar, probablemente va a ganar más dinero que tú como mujer, y hay el problema de quién se queda en la casa, ¿no? Entonces, esto sigue siendo un tema, ¿no? También en comunidades rurales, las mujeres siguen estando adscritas a los roles, no solo de la casa, pero en muchos casos del pasteo de animales, en otros casos en zonas muy pobres de conseguir la leña, buscar el agua, etc. Entonces, hay todo, pero podemos hablar de muchos detallitos, pero finalmente, si eres una mujer de bajos recursos en una zona rural en África, o si eres una profesora universitaria en Lima, Perú, hasta ahora los roles de la casa, de alguna manera u otra, están adscritas a ti, ¿no? Entonces, para las mujeres más pobres, definitivamente, las decisiones que tienen que tomar en torno a trabajar terminan siendo decisiones económicas. ¿Tiene sentido que yo trate de salir a trabajar, que yo tenga que pagar por un transporte,
que yo me ausente de la casa y no se cumplan las cosas que se tienen que hacer porque este rol sigue siendo adscrito a mí, que yo tenga que pagar por ese transporte, que yo me demore horas en transporte para ir a trabajar y luego que me paguen poco no sale a costo. Entonces, esto tiene que ver en parte, ¿no? Algunas razones por las cuales algunas mujeres más pobres, ¿no? Con menos ingresos, no salen a trabajar, ¿no? Entonces, hay temas adscritos al rol de género, ¿no? Luego tiene que ver también con los tipos de trabajo. Bueno, comencé a hablar un poco de eso, ¿no? Con los tipos de trabajo que pueden conseguir, sobre todo si es una mujer de bajos ingresos, tiene sentido que salgas a trabajar por muy poca plata cuando tú tienes que resolver los temas de la casa, ¿no? Y no tienes a nadie que te ayude. Yo hice un estudio hace unos años en la cual quise entender qué pasaba con mujeres de bajos ingresos que necesitaban trabajar. En este caso, ellas eran las únicas que podían salir a trabajar, eran madres solteras. ¿Qué terminaba pasando? Le pasaban el trabajo a una hija menor, muchas veces una niña, a una niña del barrio. Entonces, eso sigue siendo culturalmente, socialmente, no solo en el Perú, en diferentes partes del mundo, un trabajo que recae sobre mujeres de la casa y tiene mucho que ver con poder salir. También tiene mucho que ver con ideas culturales sobre lo que deben hacer las mujeres. En algunos países probablemente, bueno, no es cierto, en el Perú todavía sigue existiendo hasta cierto punto, en algunos países donde sigue habiendo mucho control sobre el cuerpo de la mujer, sobre dónde va la mujer, si va una mujer sola al trabajo. Hay un tema ahí también de machismo, ¿no? De sociedades ultra patriarcales que limitan los movimientos de una mujer sola. Entonces, en general, tiene que ver esta incapacidad de trabajar al mismo ritmo con los hombres, yo diría en gran medida con roles adscritos al hogar, con el cuidado de la casa, lo que sea, desde una mujer rural hasta una mujer urbana, así la mujer urbana tenga que gestionar ese cuidado, con el cuidado de niños, con el cuidado de personas de tercera edad que a lo mejor o personas con alguna discapacidad. Y lo otro también tiene que ver con ciertas ideas del rol de la mujer y dónde debe estar, y en algunas sociedades, en algunas culturas, que limitan ese rol de una mujer que sale a la calle sola, ¿no? O que sale a trabajar. Es una respuesta un poco larga, pero podemos ir aterrizando un poco más si quieres. No, sí, y nos comentas acerca de los roles, ¿no? Acerca de los roles que tenemos las mujeres, como bien dices tú, desde que somos niñas, ¿no? Entonces esos roles que se asignan ya históricamente a las mujeres y a los hombres. Pero también nos has comentado el tema laboral que tienen las mujeres y de repente por allí quiero tomar estas palabras tuyas para hablar de un tema, la verdad que justo ayer mirando yo una foto del Congreso, no vamos a entrar a temas políticos, pero sí me llama la atención una foto que vi, me comentan que es de la Junta de Portavoces, en donde todos son hombres, ¿no? Unos 12, no recuerdo cuántos vi en la foto, y solamente hay una mujer. Y esto me hizo pensar en algo que ya habíamos conversado anteriormente contigo antes de este conversatorio, y es el tema de la calidad de trabajo. De hecho, hay muchas personas, seguramente las que nos están escuchando, que dicen, mira, pero, o sea, igualdad de género, pero este lugar está lleno de mujeres, o, pero si hay más mujeres que hombres. Y tú bien señalaste en una entrevista que te realizó la Universidad del Pacífico que si bien la tendencia en el mundo es hacia el incremento del número de mujeres con empleo, dichos empleos no son de la misma calidad que aquellos desarrollados por los hombres. Entonces, este me parece un punto importante que todos tenemos que ser conscientes de que la calidad de trabajo entre un hombre y una mujer no es el mismo. ¿Qué significa la calidad de trabajo? Y una pregunta también adicional a esta de qué es la calidad de trabajo es que si podríamos afirmar que no habrá una real igualdad de oportunidades en tanto no exista una equidad en la calidad de trabajo. ¿Crees eso? Sí, hay un tema, bueno, ya hemos hablado un poco de la participación y bueno, di una respuesta bastante larga, pero hay un tema también de la calidad. Y cuando nosotros miramos esto mundialmente, las mujeres en el mundo todavía tienen mucho menor
acceso a trabajos de calidad que los hombres, ¿no? En general, en el mundo, cifras del año pasado muestran que las mujeres ganan 20% menos que los hombres en el mundo. En el Perú esa cifra es por ahí, bordea el 30%, algo así, ¿ok? ¿Qué tiene que ver esto? O sea, en general lo que encontramos es que en el mundo, a nivel mundial, las mujeres están concentradas principalmente en trabajo informal, están concentradas en trabajo a medio tiempo o trabajo marginal, ¿ok? Entonces, trabajo informal, ¿qué es lo que nos dice la OIT sobre eso? Generalmente, o sea, trabajo informal, simplemente para definir esto rápidamente, es trabajo que no tiene ningún tipo de protección social. O sea, no es un trabajo, como diríamos acá en el Perú, que está en planilla, no hay ningún beneficio asociado con ese trabajo, estás trabajando de alguna manera por tu cuenta, y quiere decir, importantemente, que no tienes una red de seguridad. Dicho en otras palabras, cuando pensamos en red de seguridad, pensamos en los actores de circo, ¿no? Que van caminando por esta cuerda floja. Bueno, si te caes y te quedaste solo o sola, ¿no? O sea, no hay nada, no hay un seguro médico, no hay un cuidado para niños, no tienes un fondo de jubilación, eres tú, ¿no? Entonces, de hecho, en el mundo tenemos una alta tasa de trabajadores informales. Las mujeres estamos subrepresentadas como trabajadoras informales, ¿ok? Y cuando pensamos en trabajo formal, ¿de qué tipo de trabajo estamos hablando? Estamos hablando principalmente de comerciantes, un puesto propio, alguien que va y vende su trabajo de mano, su costura, sus artesanía, o alguien que vende comida o en un puesto, pero que trabaja por sí misma. O incluso en la investigación que hago yo, que es en el trabajo del hogar remunerado, en el mundo las trabajadoras del hogar suelen ser trabajadoras informales. Eso pese a leyes que se supondría que las protegen, pero finalmente para tener, o sea, nuevamente volvemos a tu profesión, David. Sabemos que tenemos leyes, pero no es suficiente tener la normatividad. Tenemos que cumplirla, tenemos que tener capacidad de fiscalizarla. Entonces, las mujeres también están sobre representadas en este sector. Solo hablando de América Latina, estamos hablando de entre el 15 y 17% de las trabajadoras en nuestra región latinoamericana son trabajadoras del hogar, ¿ok? Que es un trabajo altamente informal, desprotegido, ¿no? Bueno, hay varios trabajos informales en ese sentido. Entonces las mujeres están sobre representadas en la informalidad. Ok, y de hecho solemos vincular a mujeres con bajo logro educativo, con bajos niveles de educación en ello, aunque no siempre, ¿no? O sea, el Perú, por ejemplo, está experimentando la migración externa más importante de su historia. De hecho, estamos viviendo algo sin precedentes con la migración venezolana. ¿Y qué está pasando? Están llegando, bueno, nosotros tenemos la segunda población más grande de migración venezolana después de Colombia, y les cuento que yo soy parte de un equipo que estudia esta migración y me toca y quiero ver esta migración de mujeres, dónde están trabajando y qué está pasando. Están trabajando del sector informal. Y en este caso son mujeres que suelen tener, en su mayoría, niveles de educación por encima de la secundaria, es decir, algún nivel técnico o de educación universitaria. Entonces, generalmente hemos visto esto como un tema de informalidad que, bueno, no, uno puede decir, bueno, ok, no hay un alto nivel educativo, pero y por ende es lo que toca, a lo mejor. Pero ojo, que no siempre, y dado este fenómeno que estamos viendo de la migración venezolana, estamos viendo que no necesariamente es así. Ok, cuando pensamos en mujeres como tú, Dewi, o como yo, con un alto nivel educativo, igual no estamos a salvo, ¿no? Porque acá volvemos a lo que yo comencé a comentar al inicio,
que se trata de nuestra participación y cuáles son las barreras a nuestra participación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Yo dije que las mujeres están desproporcionalmente representadas en el trabajo informal y también en el trabajo a tiempo parcial o trabajo marginal. Concentrémonos en el trabajo a medio tiempo, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, hay algunos estudios de mujeres que se gradúan de super universidades como Harvard, ¿no? O Yale, o super con MBAs y altos grados educativos. Y lo que terminamos encontrando es un fenómeno que se llama, ayúdenme a traducir esto, el leaky pipeline. Es como la gotera del... como si fuera como un tubo, claro, el tubo que gotea, ese es el término, la traducción, ¿no? Entonces, lo que vemos es que mujeres llegan a un nivel educativo muy alto y muchas veces incluso pasan a sus pares varones en la universidad, pero cuando comienzan a hacer carrera, comienzan a tomar decisiones. Y son decisiones que nuevamente remontan a lo que yo dije al inicio, que es que comienza a pensar, ¿y mi casa? ¿Y quién va a ver mi casa? Y sobre todo, bueno, y para mujeres con la capacidad de pagar por algún apoyo en casa, a lo mejor eso no le toca directamente, aunque, ojo, también hay que gestionarlo, hay que organizarlo, hay algo que se llama en la literatura feminista the mental load o la carga mental. Alguien tiene que pensar en qué es lo que se va a comer, no cuántas menestras se va a comprar a la semana, quién tiene ropa limpia, quién no tiene ropa limpia. Así le toca a ella pensarlo y hacerlo todo ella. Si no le toca hacer todo, le toca pensarlo, ¿no? Y luego hay el tema de hijos, ¿no? Y las mujeres que están en edad de pensar a tener hijos, muchas veces toman decisiones para tratar de manejar esta familia y el trabajo. ¿Y qué hace? Se toma a veces decisiones duras, complicadas, de decir, bueno, ok, yo voy a trabajar a medio tiempo porque así tengo más tiempo para estar con mi bebé, con mis hijos, cosas que todas son loables, pero que del otro lado termina castigando a las mujeres, ¿no? Entonces para resumir, lo que podemos ver es que para que la mujer trabaje, todas nosotras, desde la mujer que está colectando, que está ahí yendo, caminando, qué sé yo, no sé cuántos kilómetros para recoger agua y traerlo a su pueblo, hasta la mujer con el grado universitario más alto, en nuestras sociedades todavía nos fuerzan a tomar ciertas decisiones con base en nuestro género y con base en nuestra posibilidad, la posibilidad de maternidad, ¿no? Y para aquellas que son mamás, pero a lo mejor no son mamás, a lo mejor son hijas, y hay cuidado de un padre, una madre, esto termina siendo un costo, porque muchas veces se toman decisiones de no trabajar a tiempo completo, y por último, porque también hay cierto sesgo, ¿no? Hay ciertos trabajos que hay ciertos trabajos que no se pagan igual que los hombres. Hay trabajo, hablamos de segregación laboral, hay ciertos trabajos que están sobre representados por mujeres, como ahora estamos viendo en la pandemia, ciertos trabajos, los llamados trabajos esenciales, que todos reconocemos que son esenciales, pero no lo queremos pagar como esencial, como ha sido históricamente la enfermería, como es el trabajo que yo investigo, que es el trabajo del hogar remunerado, que es un trabajo valiosísimo, ¿no? Como es el trabajo de cuidado de personas en tercera edad, como es el cuidado de niños en educación inicial. Entonces, para resumir, hay varias cosas, ¿no? Hay el tipo de trabajo en el cual logramos entrar y la calidad de ese trabajo y lo que paga ese trabajo, pero al final vamos viendo cómo todo esto termina vinculado a nuestro género, a los roles y las expectativas que la sociedad y muchas veces nosotras mismas tenemos de nosotras mismas como mujeres y esta conexión con la casa.
¿no? Y con el cuidado y con los niños. Y bueno, y luego los estereotipos o las discriminaciones también que se hacen en ciertos trabajos, ¿no? En torno a las mujeres y los apoyos que se le dan a las mujeres, también pensando en que finalmente una mujer a lo mejor en ciertos trabajos no se considera como una inversión segura, porque va a salir tarde o temprano para... No les puedo decir, en cada semestre que yo he dictado, siempre surge que mis alumnas mujeres me cuentan que han ido a alguna entrevista de trabajo y alguien le pregunta si va a tener hijos. Así es. Dicho sea de paso, bueno, la abogada aquí me va a decir, pero se entiende, o sea, yo no creo que haya algo en la ley peruana que dice que esa pregunta es explícitamente ilegal, pero que todo el De mundo sabe que esa es pregunta es ilegal. ilegal, pero existe. Pero justamente por el temor ¿no? a no ser contratado, nadie generalmente reclama o denuncia este tipo de preguntas que existen. Y si no te lo preguntan directamente, intentan averiguarlo o ven la manera de cómo preguntártelo sin que suene tan directamente. Pero esa pregunta existe y esa pregunta no es Sí. la... Si no se acuerdan de otra cosa, tienen que decir, no voy a contestar esa pregunta. No la voy a contestar. No vamos a hablar de eso, no es relevante. ¿No? Porque eso es parte del tema. O sea, hay otros temas que tenemos que resolver que tienen que ver con temas de pobreza, de desigualdad a las mismas oportunidades, de machismo, de sistemas patriarcales, definitivamente a nivel estructural, pero hay también un tema principal que está asociado con la idea que existe de las mujeres como las exclusivamente encargadas de ese sector. Y lo que termina pasando es que somos castigadas por eso. Somos castigadas a la hora de salir a trabajar, en la calidad del trabajo y en la remuneración que recibimos, ¿no? Y podemos incluso decir, por el capítulo que estamos sacando con mis colegas Arlette Bertrand y María Amparo Cruzaco en los próximos meses, miramos esto desde el inicio de la vida laboral de una mujer hasta su vejez. Y esto termina siendo un problema no solo individual de la mujer, pero termina siendo un problema de la sociedad, evidentemente, porque si las mujeres no están teniendo la misma calidad de trabajo que los hombres, la pregunta es evidente, ¿qué pasa en su vejez? O nadie la cuida, o seguimos ese ciclo que la cuida otra mujer, en muchos casos en condiciones muy vulnerables, y no terminamos este cuento, ¿no? Entonces, sí, eso es. Es importante lo que nos cuentas, Leda, porque te comento que el 85% de personas conectadas y que se han inscrito a escucharte, de hecho, son mujeres. Así que es importante no solamente conocer la realidad, sino también el discurso de empoderamiento que dentro de las líneas que nos comentas nos estás dando. Aquí, Angie Mariam Rivera Ruiz, que está conectada a través de Zoom, nos pregunta, ¿en Perú hay porcentajes que demuestren que hay desigualdad? Sí, claro que sí. En el Perú, déjame, a ver, tenía abierta, les quiero dar las cifras exactas. A ver, ¿qué les cuento sobre el Perú? En el Perú, hasta el año 2000, más o menos, y esto no ha cambiado mucho porque hemos usado datos muy parecidos para el capítulo que vamos a publicar, las mujeres, la PEA ocupada en el Perú de mujeres trabaja 60% de esa PEA ocupada de mujeres, ¿no? De mujeres activamente trabajando, están trabajando, ¿no? O sea, hablamos a nivel del mundo de más o menos 48% de mujeres trabajando. En el Perú es un poco más alto, ¿no? Pero comparado con 78% de los hombres, o sea que hay una diferencia de 18 puntos porcentuales entre mujeres y hombres en el trabajo que hacen. Pero cuando miramos qué es lo que están haciendo las mujeres, podemos ver que si unimos todas las cifras, las mujeres están trabajando en más del 50% de los casos o como trabajadora independiente, ¿ok? Que nuevamente quiere decir que no tiene ningún tipo de apoyo de nadie. Trabaja por su cuenta, tiene un puesto, vende algo, pero no hay ningún tipo de apoyo en torno a su protección social, en torno a su jubilación, en torno a un seguro médico, nada. Esto está compuesto por trabajadoras independientes, trabajadoras no remuneradas
y trabajadoras del hogar. Entonces, hemos hablado de trabajadoras independientes en el sector y bueno, en todos estos casos es informal. La mayor parte es informal. Hemos hablado de trabajadoras independientes que no tienen ningún tipo de seguridad social, ningún tipo de red social de apoyo. Hemos hablado de trabajadoras del hogar, que en el Perú constituye de las mujeres que trabajan un poco más de 5%. Yo sospecho que esa cifra es un poco más alta porque yo creo que hay bastante de este trabajo que está invisibilizado. Que ese es un sector que, pese a la ley, bueno, primero que la ley le ofrece a las trabajadoras en este sector lo que yo considero que es una ley bastante discriminatoria porque le ofrece la mitad de los derechos de otros trabajadores del sector formal. Entonces, desde saque me parece que es una ley discriminatoria, pero incluso con algunos de los derechos que le da a las mujeres que trabajan en este sector, son no son cumplidos, ¿no? No hay muy buena fiscalización, ¿no? Y por último, hay un porcentaje importante de mujeres en el país, hasta el 2016, 17%, que son mujeres que típicamente serían que no trabajan. Pero vamos a verlo de otra manera, sí trabajan, son trabajadoras familiares, pero sin remuneración. Es peor entonces. Entonces, que trabajan en su casa, pero no tienen remuneración, trabajan de gratis, ¿no? Que es la llamada ama de casa, ¿no? Pero que tenemos que comenzar a cambiar el chip un poco en eso porque las mujeres que se quedan en casa a trabajar y toman una decisión económica en su familia, que su pareja, quien sea, salga a trabajar y que se quede ella, es trabajo, ¿no? Pero sin embargo, no tiene ningún tipo de, o sea, en buena hora a lo mejor depende del seguro médico de su pareja, pero si es una familia de bajos ingresos, probablemente no tiene ningún tipo de seguridad social. Entonces sí, totalmente, o sea, a nivel de mujeres está totalmente documentado en tanto a la participación laboral con las primeras cifras que anoté y también en el tipo de trabajo. Las mujeres a nivel mundial estamos principalmente concentradas en el sector de servicios, ¿no? Y en el Perú sigue esa tendencia, ¿no? Y lastimosamente en el Perú, en servicios muchas veces, demasiadas veces en el sector informal. Muchas gracias, Leda. Para abordar este tema y atenderlo, definitivamente no puede haber un divorcio entre la academia y las decisiones que se tomen desde los órganos del gobierno. De hecho, el Estado solamente con un buen discurso, pero sin data que respalde la toma de sus decisiones, no va a poder solucionar no solo esa problemática, corrupción, violencia de género, delincuencia, entre tantas que en el Perú nos aquejan. Y la academia, por su lado, produce excelente información que no podemos dejar ir. De hecho, soy una convencida que debemos trabajar juntos, pero lo que impactará finalmente y directamente en la población en mayor medida van a ser justamente la ejecución de las políticas públicas por parte del Estado. Y es ahí mi siguiente pregunta, Leda, para ti, respecto a cuál es el rol del Estado en la reducción de brechas y qué podemos hacer desde la sociedad civil, empresas, medios de comunicación y, por supuesto, universidades, academia, para unir en este objetivo, cómo trabajar juntos y, sobre todo, coordinadamente. Ok. Sí, bueno, desde la academia estamos tratando de poner nuestro pequeño granito y sobre todo poder ayudar a todas y a todos cuando les dicen, no hay brecha, no hay problema, aquí no hay problema. Es tratar de dar esa evidencia para trabajar sesudamente en torno a la evidencia que existe, ¿no? Desde el Estado, o sea, comencemos en grande, ¿no? Yo creo que desde la sociedad en general tenemos que comenzar, y no es solo un trabajo del Estado, yo creo que hay un trabajo importante del Estado, y hablaremos de eso un segundo, pero yo creo que en general hay un tema de sociedad, de desvincular este tema del hogar, del trabajo del hogar, de las tareas del hogar, del cuidado de las mujeres. Yo creo que eso es una deuda que tenemos en muchos países del mundo que tenemos que atender. Porque si no atendemos eso, seguimos en este círculo vicioso. Seguimos bien en el caso de la mujer que lo tiene que hacer todo ella o la mujer que va a contratar a otra mujer. Entonces no hemos solucionado el tema de la desigualdad.
lo que terminamos haciendo es pasándoselo a otra mujer más vulnerable. Y eso para mí no es igualdad, ¿no? Entonces creo que lo primero es reconocer que las mujeres y los hombres y las personas que arman familia, de la forma que sea esa familia, tienen esos jefes de hogar, ambos, la responsabilidad por ver por eso, ¿no? Desde los trabajos y desde el Estado hay que reconocer que, nuevamente, que esto no es un tema solo de mujeres, ¿no? Pero yo digo que el hogar y la sociedad es muy importante para comenzar esto. Hay un estudio muy interesante donde, ahora se me está olvidando, déjame ver si tengo la lámina acá. Sí, acá. Es un estudio, claro, es de Dinamarca. Cuando estudia, a ver, y déjenme comentarles esto. Dinamarca, en el país, cuando estudiamos niveles de felicidad, niveles de bienestar, niveles de educación, niveles de participación laboral, Dinamarca en estos momentos tiene la jefe de Estado más joven en la historia del mundo, ¿ok? No, perdón, no sé si es ella o si es Islandia, pero en fin, es una mujer y es muy joven, no me acuerdo si es ella o Islandia. Okay, entonces ellos son, wow, todo el mundo quiere ser Dinamarca, ¿ok? Pero fíjense lo que pasa, cuando en Dinamarca hay un estudio que sale ¿en qué año? Sale en el año, me está mostrando 2018, es bastante reciente. Cuando estudiaron la participación laboral y los ingresos, ¿ok? Entre hombres y mujeres, miraron a mujeres que no tenían hijos y miraron a mujeres que tenían hijos. Cuando ven los datos para mujeres que salían a trabajar y no tenían hijos, la curva es igual que los hombres, van ascendiendo en sus ingresos. Pero ¿qué creen ustedes que pasa cuando comienzan a tener hijos? La brecha amplía, ¿ok? O sea que cuando las mujeres en Dinamarca, datos del año 2018, comiencen a trabajar, sus ingresos caen. Estamos hablando de un país que tiene políticas públicas, como les digo, bastante equiparado en términos de trabajo, etcétera, pero por esta idea de las salidas de maternidad. Y no solo eso, porque Dinamarca tiene uno de los paquetes, si quieren decirlo así, una de las políticas más generosas en términos a la igualdad de salidas de hombres y mujeres por maternidad, que no solo la mujer que sale, pero las preferencias sociales siguen siendo que las mujeres son las que salen. Lo cual, ok, bien, pero seguimos pagando ese precio en términos de los ingresos, ¿no? Entonces, para volver al primer punto, ¿no? Entonces, sí creo que a nivel social tenemos que un poco quitarnos este chip, que porque somos nosotras que llevamos los bebés y damos a luz, que ya todo queda de nuestro lado y que somos nosotras las que tenemos que ver cómo vamos a hacer con nuestras carreras, si es que las tenemos para salir a trabajar, o si no tenemos carrera, que tenemos que abarcar todo. Y muchas veces sin siquiera algún tipo de apoyo, ¿no? Desde el Estado, yo creo que hay un trabajo sumamente importante que muchos en la literatura, y yo también descanso en este término, me gusta este término, que tenemos que pensar en torno a la corresponsabilidad, ¿no? Esta idea de que en la casa, desde el hogar, no es solo la mujer, pero la pareja que apoya, la pareja hombre, en ese sentido, es interesante, entre pareja gay, hombres gay, mujeres lesbianas, las diferencias suelen ser menos grandes que entre hombres, entre parejas heterosexuales, ¿no? Entonces hay que cambiar ese chip. Desde el Estado también hay un montón que se puede hacer. O sea, una de las razones más importantes por la cual las mujeres toman decisiones de o no trabajar simplemente, o trabajar a tiempo parcial, o trabajar en un trabajo que le pague menos, es por el cuidado en la casa y el cuidado de niños, ¿no? Un país como Estados Unidos nunca ha aprobado la enmienda de derechos igualitarios, nunca. Hasta el día de hoy no hay un sistema universal de niñas y niños para cuidado de temprana edad. Y eso es Estados Unidos, ¿no?
Entonces, muchos países del mundo todavía consideran que, bueno, la mamá es la que se queda, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el Estado, y acá, que es mi país de residencia hace ya 14 años, quisiera ver que el Estado peruano realmente invierta en un sistema de cuidado de primera infancia. En el caso peruano tenemos alguna inversión, está cerca de ser universal para niños de 3 años, pero por debajo de 3 años no. Entonces hay que ver ese apoyo, hay que ver una mirada en torno a qué significan los cuidados. Hasta ahora, como he dicho, esta idea se ha relegado a alguna mujer, sea la señora, la ama de casa o alguien que se contrata, pero nunca se ha pensado de manera sistémica de un Estado que ingenia, digamos, un pilar adicional a lo que es la educación, lo que es la salud, lo que es la seguridad social. ¿Por qué no ingeniar un pilar social que se llama el cuidado y que asegura también no solo un cuidado para niños y niñas de temprana edad, pero también los apoyos necesarios para familias que cuidan de personas en condición de dependencia por la razón que fuere, ¿no? Entonces tiene que haber ese tipo de apoyo desde el Estado, desde la sociedad, que le quite un poco o que le quite la mitad de esta carga a las mujeres y que se la devuelva a la sociedad y que haga un mejor balance. Lo que vemos en buena parte del mundo y ciertamente en el Perú es que esta carga está hecho desde la familia y termina en la mujer. Tiene que haber una carga más equitativa entre la familia y entre el Estado. Y finalmente desde las empresas también hay que reconocer que, o sea, las mujeres somos la mitad de la población. Y si la mitad de la población es la que lleva en su cuerpo a las personas y dan a luz, ¿por qué se le debería castigar? O sea, ¿por qué nosotros, o sea, dicho de otra manera, hasta ahora en el mundo, nosotras que queremos trabajar o queremos o necesitamos o las dos cosas, nos tenemos que adaptar a un sistema hecha para pensando en los hombres. Pero ¿por qué no estamos pensando en un sistema que está hecho para las dos mitades de la población? Entonces, si una mitad de la población tiene que parar o quiere parar, y en el mejor de los casos quiere, ¿no? Por un tema poblacional, ¿no? Queremos seguir la raza humana, ¿no? En nuestra especie. Entonces, ¿por qué le vamos a castigar por eso? ¿Por qué a una mujer se le debería pagar menos porque tiene que tomar licencia? No, porque elija en su familia que va a ser ella que va a tomar la licencia. Yo creo que ese es el tipo de pensamiento que creo que nos llevaría al siglo XXI. Y yo creo que no hemos entrado propiamente ni aquí ni en el mundo en el siglo XXI, realmente en torno a las mujeres. Así es, seguimos con esas prácticas que no parece que estamos 2020, no parece definitivamente. Y de hecho, durante todo lo que nos comentas, yo estoy, ajá, sí, efectivamente, sí. Estoy segura que todas las personas, especialmente mujeres que nos están escuchando, y por los comentarios que veo, no solamente en el chat, sino también en el Facebook, todas definitivamente estamos agradeciendo a todos los que nos estás comentando. Así que espero a las personas que nos están escribiendo, por ejemplo, Madeley Calderón Mejía ha hecho una pregunta que acabas de responder, así que damos por respondida también la pregunta de Madeley. Y aquí en el Zoom tenemos una pregunta de Gaby Silva, y no sé si de repente nos la puede responder o si está dentro del ámbito de tus conocimientos, Leda. Nos dice, ¿nos podría hablar sobre la discriminación de la mujer embarazada? Ese es otro tema, ¿no? El tema de la mujer embarazada, que también tiene una gran brecha además. En esta pandemia, que no les renuevan su contrato, las despiden por el hecho de estar embarazada y estar en grupo de riesgo, con la justificación de que no pueden trabajar por su estado y se han reducido los ingresos en las empresas, quedando sin las prestaciones médicas y demás derechos. Ahí, Gaby, me imagino que otras mujeres también quieren saber si nos podrías comentar sobre este tema de la discriminación a la mujer embarazada. Bueno, esa es una muy buena pregunta. No es un tema en el cual yo he hecho investigación per se. De que existe, sabemos que existe, ¿no? Y hay una razón, y les puedo hablar
O sea, no es mi tema de investigación, o sea, no he visto este tema en particular, o sea, que no le puedo citar cifras, ¿no? Sabemos todas anecdóticamente que existe, les puedo hablar de mi experiencia en Estados Unidos, por ejemplo. Yo soy estadounidense, yo vivo acá hace 14 años. Eh, Antes de entrar en la academia como profesora, o sea, yo nunca pensé que iba a ser profesora, o sea, la vida te da sorpresa. Yo fui activista en mi país para tratar de asegurar mejores cuidados médicos, mejor acceso a servicios de salud para mis compatriotas. Estados Unidos es el único país industrializado que no considera la salud como un derecho, ¿no? Está vinculado a tu empleo. Entonces, bueno, yo hice ese trabajo por muchos años y ese activismo, en fin, eso es otra historia un poco más larga. Pero me refiero a ello porque en Estados Unidos, me acuerdo, porque yo lideraba un equipo y lideraba un equipo de mujeres, y fue muy impactante para mí en ese entonces. Una de las colegas que trabajaba con nosotros quedó encinta. Y cuando estaba planificando su salida, que en Estados Unidos se permite una salida de 3 meses, ella tenía que acudir a sus vacaciones y tenía que acudir a un sistema en Estados Unidos que se llama, no sé cómo traducir esto al castellano, Workman's Compensation, que básicamente la idea es que tienes como una suerte de seguro en tu trabajo por si te lesionaras. Entonces, ¿por qué le digo esto? Para que esta colega mía en Estados Unidos pudiera salir y tomar lo que eran sus 3 meses de licencia, que era y es un derecho en Estados Unidos, tenía que acumular sus vacaciones y tenía que tomar esta suerte de seguro, porque el sistema no le pagaba su licencia, le daba el derecho a salir. Ahora mira a ver tú cómo te lo pagan, ¿ok? Entonces, ¿por qué menciono? O sea, uno, eso es súper injusto y hay no diferentes casos del mundo. En el Perú sí se permite, está al estándar para las mujeres 14 semanas de licencia por maternidad a los hombres. En comparación, creo que se aumentó recientemente a unas 10 días. O sea, que estamos ahí bastante diferente todavía. Y está mejor, porque antes era solo 4 días, ¿no? Pero les explico todo esto porque también hay un tema en diferentes partes del mundo y acá, en la cual también no se quiere pagar los cuidados de esa mujer. O sea, incluso antes de que ella salga de maternidad, hay cuidados prenatales, ¿no? Y dependiendo del sistema seguro que exista, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que la compañía es la que paga tu seguro médico, no quieren correr con esos gastos. Entonces hay esta suerte de discriminación por muchas razones. Uno, porque puede percibir que esa mujer le termine costando dinero, porque hay que al menos darle su descanso, su licencia, y bueno, o sea, es una persona que le vas a tener que pagar algo por ese tiempo, ¿no? Entonces, por esas razones, porque termina siendo un costo, no se quiere pagar, pero nuevamente es la mitad de la población. Entonces, ¿cómo no vas a entrar en este costo? O sea, ¿cómo la vas a castigar por eso? Así es. Gracias, Leda. Espero, Gaby, que haya aclarado un poco tu pregunta. Aquí, bueno, Oscar Retamoso, creo que Leda ya respondió la pregunta que nos has comentado. Y Maritza nos comenta, bueno, te hace la pregunta, ¿la responsabilidad del hogar cuando es ejercido por el varón debería llamarse como ayuda o como una responsabilidad paternal? Ah, qué buena pregunta. Definitivamente no es ayuda. Y nosotras y nosotros todos cometemos este error de hablar de, oh, mi marido me ayudó, mira qué bueno es, o la suegra, ¿no? La suegra que le dice a uno, ay, pero él está bueno, mira cuánto ayuda, él lava los platos, mira a los niños. Y la verdad que eso es algo que parece tan sutil, pero es tan importante, ¿no? Esta nomenclatura, este uso de la palabra, esta narrativa
que empleamos para describir una situación bien compleja. Entonces, me encanta que hayas hecho esa pregunta. Definitivamente no es una ayuda, es su trabajo, es su aporte, ¿no? O sea, porque fíjense en lo que está implicando cuando hablamos de esto, una ayuda. Lo que estamos diciendo es que esto, mujer, la casa, la lavandería, la cocina, los niños, los padres, todo lo que tenga que ver con ese universo de cuidado, eso es tuyo. Mi amor, eso es tuyo, ¿verdad? Y yo, bueno, porque soy buena gente, te ayudo, ¿no? No, tienes toda la razón. No es una ayuda, es una, yo descanso en esta palabra, es una corresponsabilidad. Las mujeres no tienen hijos solas, ¿no? Y no criamos los hijos solas para la sociedad. Lo criamos en sociedad con nuestras parejas y con nuestras comunidades y el sitio donde vivimos. Entonces, sí, muy buena pregunta. Definitivamente no es ayuda. Y tu respuesta me recuerda cuando hubo esta iniciativa por parte del Estado en plena pandemia respecto a que unos días sale el hombre y otros días sale la mujer aquí en el Estado peruano, que no funcionó, por el hecho de que efectivamente cuando salió el hombre se lo vio como un tema, como tú dices, de ayuda, fue un tema gracioso, de risas, porque dentro de nosotros no sé si está el chip que las mujeres somos las que tenemos este rol y esta obligación de salir nosotros a hacer las compras y los hombres no. Mónica te pregunta si es que conoces de alguna experiencia internacional de un buen sistema de apoyo para el cuidado de niños desde su nacimiento para que apoye a la mujer y así ella pueda salir tranquila a trabajar, ya que ese chip social del rol de la mujer va siendo heredado. ¿Qué le puedes decir a Mónica? Bueno, y a todos. Sí, hay algunos ejemplos. De hecho, los países escandinavos en ese sentido están ahí, ¿no? Son los que siempre se ganan el premio, por decirlo así. Finlandia, saben ustedes que tiene, hasta ahora, estaba hace unos años en competencia con Corea del Sur, en términos de mejores sistemas educativos del mundo, pero en términos de esta idea de la enseñanza o la educación inicial, realmente está muy bien, ¿no? Pero a mí me llama la atención lo que yo les comenté anteriormente. O sea, ellos son siempre los ganadores del premio en torno a sistemas, a buenos sistemas educativos, a sistemas de apoyo, también a sociedades seguras, ¿no? No me acuerdo, hablando de Finlandia, haber estado en Finlandia hace algunos años y viendo a niños chiquiticos caminando solo a su colegio, porque hay un tema de proximidad de colegio a la casa, porque hay buenos sistemas de transporte, porque hay esta seguridad. Entonces hay muchas cosas también que rodean esto, que no es solo armar el sistema de cuidado infantil o cuidado de primera infancia, pero que sea de calidad, que sea fácil de accesar, que sea seguro, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente, ellos son probablemente los que mejores índices, los mejores programas tienen, pero nuevamente volvemos a esta idea de quién considera la sociedad que es el responsable final. Y hasta estos países tienen problemas con eso, por alguna de las estadísticas que les he mostrado. Entonces, sí. Y acá en América Latina, debería mencionar también que hace unos años que tenemos algunos experimentos, ¿no? Probablemente el mejor conocido es el caso de Uruguay, que en el año 2015 lanzó su Sistema Nacional Integral de Cuidado, que hicieron exactamente lo que yo estoy proponiendo, y de hecho no lo estoy proponiendo porque soy original, lo estoy proponiendo porque he leído, conozco el sistema uruguayo, algo, no profundamente, pero ellos han decidido optar como sociedad por un sistema de cuidado para todos y para todas, ¿no? Un sistema de cuidado en el cual la persona como muchos de ustedes acá, como Debbie, que tiene su carrera, que dice voy a ejercer mi carrera, necesito ir a trabajar, en fin, lo que sea, tu proyecto de vida,
puedes contar con algún tipo de apoyo de calidad si es que tiene hijos. No estoy segura hasta qué punto ese sistema apoyo en términos de los servicios y trabajos domésticos, pero definitivamente en términos de cuidado. Y ese sistema también está creado para que las personas que trabajan como cuidadores, para las personas que trabajan como trabajadores del hogar, también tienen acceso a los mismos apoyos. No es la idea de que algunos tengan el apoyo y después los que prestan el apoyo se quedan sin nada, ¿no? Entonces, hay ese sistema. Voy a volver a América Latina en un segundo, pero ahora que mencioné el trabajo del hogar, hay diferentes sistemas en Europa. eh, Se me viene a la cabeza Bélgica, también en Italia. Y en diferentes países hay sociedades entre el Estado y entre la ciudadanía en la cual existen algunos apoyos para trabajadores del hogar en casa. O sea que no es un tema que solo lo ve la familia, sino hay algunos subsidios que pueden proveer el Estado, y con el Estado mayormente involucrado también ofrece mayores protecciones para las personas que hacen ese trabajo. Volviendo a América Latina, menos completos, pero que van en un sentido interesante, también son los casos en Chile, en torno a sistema integrado de cuidados infantiles, y también en Costa Rica. Pero definitivamente, o sea, son modelos que estamos mirando con interés. Como dije antes, el que a mí más me gusta, el que más interesante me parece, es el de Uruguay, por esta apuesta de que como sociedades tenemos que mirar más ampliamente al valor que le damos al cuidado como algo que todos necesitamos, que todos merecemos, y que tanto los cuidados, los que somos cuidados, como los cuidadores merecemos un mismo apoyo del Estado y unos mismos derechos, ¿no? Sí. Bueno, para no aprovechar tanto tu tiempo, podríamos hablar tanto. Yo digo, este tema de las brechas de género es tan largo porque lo podemos hablar desde los temas políticos, desde los temas laborales, salariales, en general económicos. Hay tantos temas de qué hablar, pero no queremos abusar tampoco de tu tiempo, Leda, así que voy a comentarte algunos de los posts que nos da la gente en el Zoom, y con ello luego esperamos su reflexión final que nos puedas compartir. Yesenia nos dice, bueno, nos comparte una experiencia, al parecer, existe discriminación en la contratación de personal en la modalidad CAS, porque siempre preguntan si eres soltera, si tienes hijos, si la disponibilidad de trabajar horas de horas extras sin reconocimiento, por ende solo ganan los concursos los hombres o las que no son madres. Entonces, bueno, ese es un comentario de ella, no te hace ninguna consulta. Después, alguien más nos comparte, la forma y patrones de crianza deben cambiar para formar a los niños y niñas con responsabilidades familiares compartidas. Muchas veces las mismas madres, mujeres, aprueban que solo las tareas del hogar son responsabilidad de la mujer. Mariel nos dice, mientras el sistema de educación sea el mismo, no habrá forma de cambiar los patrones y cultura de las personas, son reiterativos y encíclicos. De hecho, son muchos comentarios que tenemos tanto en el Zoom como en el Facebook, muchos de ellos agradeciéndote por todas las ilustraciones que nos estás comentando y concientizándonos al respecto. Y una pregunta de Katrina, de repente con eso podemos culminar esta entrevista. Y creo que tiene que ver con el tema también, una pregunta de Juliana Tineo respecto a cómo podríamos mejorar en esta sociedad, sobre todo los estereotipos y roles que existen de género. Ella toca el tema generacional, ¿no? En muchos lugares, a pesar de que la nueva generación se educa en este aspecto, siguen con las mismas prácticas de estereotipos. Con esta última pregunta, Yesenia, quisiéramos que puedas darnos tu reflexión final. Muchas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias por las preguntas y por el interés. Qué bueno, de verdad. Gracias por eso. Haré lo mejor, o sea, yo he anotado como 4 rubros de pregunta, y trataré de responder lo mejor que pueda, ¿no? En el orden que lo recibí. Preguntan sobre el CAS. Yo quiero decir un par de cosas acá. No es que conozca muy bien este sistema, sé lo que es, y creo que es importante comentar sobre ello en este sentido. Aquí hay, en primer lugar, desde mi óptica, es algo,
tenemos en el Perú que termina afectando a las mujeres, a todos, no solo a las mujeres, a los hombres también, pero lastimosamente, desproporcionalmente a las mujeres, es un sistema de alta informalidad. El CAS no es mucho más que eso, ¿no? Porque lo que hace el CAS es que te contrata por periodos cortos con la idea de no pagarte otros beneficios, ¿no? Lo que algunos desde mi país, que yo creo erróneamente lo llaman beneficio, yo llamaría derecho, ¿ok? Entonces legalmente se crea esta figura para no tener que pagarte derecho. Yo voy a ensayar una respuesta, pero no es porque lo haya estudiado a profundidad, pero no me consta que los CAS suelen contratar más a los hombres. No lo sé a ciencia cierta porque no he estudiado, pero no me sorprendería que fuera verdad porque seguiría la tendencia de lo que hemos hablado ahora en términos de la menor participación de las mujeres y de la mayor incidencia o la mayor, como diría, la mayor realidad de mujeres en torno a trabajo de peor calidad. Y si nosotros le añadimos a eso el hecho de que las mujeres suelen ser discriminadas simple y llanamente por ser mujeres y lo que se vincula con la maternidad, bueno, ahí tal vez pudiéramos buscar algo de la respuesta en torno a por qué las mujeres no son contratadas a la misma tasa que los hombres. Pero sí quería hacer hincapié en eso y es que no hay otro tema tal vez para otro conversatorio de ustedes de por qué los CAS, ¿no? En un país en el cual más de 70% de las personas trabajan en informalidad, ¿ok? Y de ese 70% las mujeres están altamente representadas, ¿no? Sobre representadas, la palabra que está buscando. Entonces hay un problema de saque ahí, ¿ok? Un sistema estructural que yo les invito a pensar y invitar a otra persona en un futuro a conversar. Sobre la pregunta o la reflexión de criar a niños, hay una cita, no sé si ustedes conocen, de una figura icónica del feminismo en Estados Unidos, que es la señora Gloria Steinem, que dijo algo hace unos años así como que el problema no es que tenemos que criar a nuestras hijas para ser como los hijos, pero hay que criar más varones como niñas. Y con eso quería decir que tendrían que ser más sensibilizados a la experiencia de ser niña, ¿no? Y quitarle un poco esta carga que tienen los hombres en muchas de nuestras sociedades y ciertamente en el Perú, de actuar con base en cierto rol. Cuando yo inicio mi curso en la Pacífico, yo inicio con un capítulo que se llama ¿Qué importancia tiene un nombre, no? Y ahí como que empezamos con la discusión de roles, comenzamos con también las cargas históricas, que no hemos hablado de esto acá porque no era precisamente el tema, pero también las cargas históricas que tienen los varones, los hombres, ¿no? Y esta idea de que eso, o sea, tiene que ser una presión horrible desde chiquito que alguien te diga, bueno, desde lo más estereotípico, no llores, ¿no? O tienes que ser fuerte, o tú tienes que proveer por tu familia, ese es tu rol, eres tú. O sea, todo eso, o sea, es el mundo sobre tus hombros, ¿no? Entonces, cuando Gloria Steinem habla de esto y dice que tenemos que criar a los niños un poco más como las niñas, es como que sensibilizarnos los unos a los otros a diferentes realidades vividas, efectivamente, tal vez por nuestro sexo biológico, pero fuera de eso podemos vivir realidades muy parecidas. Y los hombres pueden hacer muchas cosas que hacen las mujeres y las mujeres también como los hombres. Entonces tendremos que, desde ahí yo comparto plenamente que se trata de criar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y esto me permite un poco empalmar con la última pregunta o comentario acerca de estereotipos de género. Tú no tienes que ser de ninguna manera porque has nacido como hombre, o tú no tienes que ser de ninguna manera porque has nacido como mujer. Lo que creo que tienes que ser es un miembro de la sociedad, ¿no? Y
bueno, y tu identificación de género, ¿qué importa, no? Entonces yo creo que sí, efectivamente tiene que ver con cómo criamos a los niños, pero yo sí creo que es muy fuerte y hasta ahora esta idea de mujer, casa, niño, niño, cuidado del hogar, como sea, hombre es el que provee. Además que nos termina afectando, como hemos hablado, o sea, si nosotros seguimos en esta narrativa que es el hombre que provee, que es el que va a trabajar, que es el que va a apoyar la familia, nuestros sistemas de trabajo también funcionan en torno a eso. Y siguen teniendo los mejores trabajos, los mejores sueldos, y nos van a seguir preguntando, ¿y tú, mijita, cuándo vas a tener tu hijo? Ah, bueno, ¿no? Entonces, esas preguntas tienen que volverse irrelevantes, ¿no? Y sí, completamente de acuerdo que comienza desde la niñez, desde criar a los niños, de que tú no tienes que jugar ese rol, ¿no? Y por último, sí, dentro del sistema educativo, bueno, tal vez un poco tarde, pero parte de mi curso era un poco para poner sobre la mesa estos temas, pero sí, no podemos esperar hasta hablar de esto en la universidad. Tenemos que hablar de esto en foros como lo que ha ayudado a organizar DEWI. Tenemos que hablar de esto en el colegio, ¿no? En la manera que educamos a las niñas y a los niños. Los niños no tienen que no jugar con los camiones porque son varones y las niñas no tienen que cuidar de su muñequita porque es niña, ¿no? Y bueno, más allá de eso, ¿no? Crear nuevas generaciones que entiendan que nuestra sociedad funciona con mujeres y con hombres en diversos roles y no adscrito a roles particulares, porque es más, la evidencia está en que mientras más diversos sean nuestros espacios laborales, mucho más rinden, porque tienen la perspectiva de diferentes personas, de diferentes ámbitos, de diferentes sexos biológicos, diferentes géneros, de diferentes perspectivas de vida. O sea, mucho más rico es cuando tienes esa diversidad, tanto a nivel de género como racial, étnico, cultural, etc. Entonces, o sea, mayormente la investigación va mostrando que todos ganamos cuando, como dice una investigadora que a mí me gusta mucho, Kimberly Crenshaw, que también es abogada DEWI y ha hecho bastante trabajo sobre interseccionalidad. Kimberly Crenshaw dice que cuando todos entramos, ¿no? O sea, no hay que poner barreras, hay que haber espacio para que todos entremos en el espacio social, en el espacio de trabajo y que no estemos pagando esos precios tan altos que hemos estado pagando las niñas y mujeres hasta ahora. Muchas gracias, Leda. De hecho, quería despedirme con unas palabras de parte de Ciudadanía Joven, pero hay unas palabras interesantes que alguien pone aquí en el Zoom. Déjame por favor leerlas. No tiene nombre de la persona que nos ha escrito, pero nos dice, agradezco, bueno, nos hacen varias preguntas que lamentablemente por el tiempo ya no podríamos absolver por el momento, pero me quedo con la parte que nos dice, bueno, agradezco a los organizadores por el evento, en tanto que es inusual en la red escuchar y aprender de una voz autorizada y con honestidad académica, como es el caso de la profesora Leda Pérez. Así que tomo las palabras de este participante que nos dice, y muchas gracias, Leda, porque juntos y juntas, las personas que hemos estado escuchándote, y de hecho esta grabación se queda en el Facebook para las personas que quieren seguir aprendiendo, que quieren seguir concientizándose de estas cifras, y para aquellos que aún creen que las brechas de género no existen, puedan entender con cifras, con data, que sí existen, que están ahí perennes y que, como tú dices, es responsabilidad de todos y de todas hacer que se reduzcan y que finalmente haya una igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias, Leda, por tu participación. Un gusto, muchísimas gracias. Me encantó estar con ustedes. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias también a todas las personas que se han conectado a través del Facebook Live y a través del Zoom. Los esperamos en el siguiente sábado del conversatorio Camino al Bicentenario, porque hablaremos sobre género en las políticas públicas. Muchas gracias, Leda. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao, Leda. Igualmente. Chao.